Hola, buenos días. Soy alumna de la licenciatura de gastronomía. Mi nombre es Karina Concepción Gómez Rico y voy en quinto semestre. Como sabemos, tenemos que hablarles sobre la Revolución Mexicana, el cual les hablaré un poco sobre ella. ¿En qué consistió? La Revolución Mexicana se prolongó desde 1910 hasta 1917 y dejó más de 1 millón de muertos. Pronto comenzaron las luchas entre los que fueron aliados al comienzo del levantamiento armado, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales y revolucionarios. Zapata lanzó el Plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó un plan de empacadora sobre demandas sociales y ambos desconocieron la presidencia de México. La Revolución Mexicana redibujó México hace poco más de un siglo. El conflicto armado se dio entre 1910 y 1917. Se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó de una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, por el cual llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. En aquella época, la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones muy precarias. Las actividades como la agricultura, la ganadera o minería se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran derechos laborales básicos. A nosotros nos pidieron que representáramos o estuviéramos caracterizados como adelitas o con una vestimenta sobre la Revolución Mexicana. Entonces aquí las adelitas, el gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a los insurgentes zapatistas, oroquistas y otros grupos más pequeños con apoyo de las tropas de Villa. Las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron como participación armadas que eran conocidas como las adelitas. Para concluir la Constitución de 1917, la balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó el Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país, pero la lucha violenta por el poder no terminó ahí, pues las fricciones entre bandos desembocó que en el asesinato de los líderes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928, entre otros. Estoy grabando. Ahorita que yo termino. Bueno, entre Villa 1923 y Obregón 1928, entre otros. Sin embargo, las bases de estados modernos mexicanos se establecen con la nueva Carta Magna, que es el documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. Y ya, eso sería todo sobre la Revolución Mexicana.